En esta videoclase vamos a realizar una introducción al lenguaje para descripción de hardware VHDL a través de tres aspectos. Vamos a indicar cómo poder especificar y representar problemas, algunos principios para el diseño con VHDL en formato RTL y una metodología para realizar simulación funcional empleando el mismo lenguaje. El ejemplo que nos va a guiar a través de la clase es un circuito para detectar si un número es o no primo. Este número lo vamos a representar a través de 4 bits y la detección de la característica a través de 1 bit, de tal forma que la funcionalidad es la indicada aquí. Teniendo 4 bits podemos generar 16 combinaciones, los números desde el 0 hasta el 15. ¿Cuáles de estos son o no primos? Obedece a la condición de un número primo, la cual manifiesta que un número primo es aquel que solamente es divisible de manera exacta por sí mismo o por la unidad. En color rojo tenemos los números que hasta el 15 cumplen con esa condición. Para elaborar el circuito que resuelve este problema, nos ayudamos de una herramienta gráfica como el mapa de Carnot. Al ubicar las distintas combinaciones o min-términos, visualmente podemos establecer cuáles pueden combinarse de tal manera que la solución sea más simple. De esta manera logramos unas términos, unas expresiones que al sumarlas nos dan un circuito en suma de productos, que es la solución circuital digital para este problema. El interés primordial nuestro en esta clase es cómo llevar un circuito de ese estilo a una descripción en VHDL. Para ello va a ser importante el concepto de entidad. Una entidad es una caja negra en la cual escribimos el nombre de nuestro circuito y los nombres de los puertos de entrada y de salida. Nuestros comienzos con VHDL como lenguaje se basarán en dos aspectos. En primer lugar, como lenguaje tiene algunas características comunes con otros lenguajes de programación. Aquí vemos dos de ellas. La posibilidad de escribir comentarios cuando una línea la precedemos de 2 guiones seguidos, y la posibilidad de importar bibliotecas. Una biblioteca es un conjunto de funciones. En VHDL una muy popular es la biblioteca IEEE, y dentro de ella existen varios módulos. En este caso el módulo Standard Logic 1164 me permite emplear variables de tipo booleano o lógico. Ya en tanto el lenguaje para descripción de hardware se aleja un tanto de los lenguajes tradicionales para programación de computadores. VHDL trabaja sobre dos conceptos: el concepto de una entidad que acabamos de ver como la caja negra que permite que este sistema se comunique con el exterior, y el concepto de arquitectura, que es el circuito o el conjunto de operaciones que permiten llevar a cabo la funcionalidad deseada. En VHDL existen algunas palabras reservadas para ello, por ejemplo entity o architecture, que me van a permitir implementar cada una de estas posibilidades. Los puertos, en tanto las entradas y las salidas de una entidad, se describirán a través de la palabra port. Para nuestro ejemplo, los números primos, tenemos las 4 señales de entrada y una señal de salida.
¿Cómo reconocer si son entradas o salidas? Las palabras reservadas in y out lo permiten. Establecer que estas señales son o representan valores lógicos, valores binarios, se da a través del tipo Standard Logic, que como mencionamos está descrito en este módulo de esta biblioteca. Observemos el uso del punto y coma para terminar una línea. No necesariamente todas las líneas terminan en punto y coma. VHDL trabaja con el concepto de bloques. Un bloque se reconoce porque empieza con alguna palabra específica para ello, como entity, y termina con la palabra end. Algunos bloques que son más elaborados tienen también la palabra begin. ¿Por qué esta línea aquí no tiene un punto y coma? Básicamente esta línea termina en realidad con este pariente de este punto y coma. El hecho de ponerla en una línea aparte es básicamente una cuestión de estética. Otro concepto importante en VHDL es el uso de señales. Una señal representa un cable, una conexión interna dentro de un circuito, tales como todas estas que aparecen aquí entre una compuerta y otra. A diferencia de los puertos de entrada o de salida que son accesibles desde el exterior, las señales son internas. En VHDL las señales se especifican con la palabra reservada signal y se ubican o se indican cuáles se quieren usar dentro de una arquitectura antes de que ella comience formalmente con el begin. Ahora viene el núcleo de la descripción VHDL, que es la funcionalidad de nuestro circuito. Vamos a ofrecerla en un tipo de descripción que se llama RTL, que básicamente corresponde a expresiones booleanas. Observemos el uso de palabras como and, not, or, que van a indicar dentro del lenguaje lo mismo que las compuertas físicas representan en el circuito. Observemos entonces la correspondencia entre estas ecuaciones y las que habíamos obtenido previamente. Otro aspecto importante en ingeniería es el concepto de test bench o bancos de pruebas. Es la posibilidad de determinar si un circuito que acabamos de diseñar o un circuito ya existente funciona tal como necesitamos que funcione. Para ello, la analogía parte de tener una mesa, un circuito que va a hacer las pruebas. En nuestro ejemplo lo vamos a denominar como Primo TV. Sobre esa mesa o dentro de ese circuito se ubicaría el circuito nuestro, que denominamos unidad bajo prueba. Dado que necesitamos que el test bench, el elemento que hace la prueba, se comunique con nuestro circuito, necesitamos proveer al test bench de unas señales para realizar eso, las cuales eventualmente se podrán conectar a nuestro circuito para dos aspectos. Uno de ellos es poder inyectarle señales, valores externamente al circuito para que él las procese y cuando tenga los resultados poder capturarlos, ya sea para analizarlos o para visualizarlos. El test bench también se puede realizar en VHDL. En principio, la sintaxis es similar a la que acabamos de ver. La posibilidad de comentarios, la necesidad de las bibliotecas para el caso, la especificación de una entidad y de una arquitectura. Aspectos que ya empiezan a ser particulares de un test bench. Uno de ellos es la descripción de tiempo. Dos ejemplos ocurren aquí. Uno es
el uso de constantes, la posibilidad de escribir constantes, así como habíamos puesto antes señales en este espacio, también podemos poner constantes. Esta constante t es de un tipo predefinido en el lenguaje que llama time, que podemos dar valores a él. Esto va a ser útil para que cuando realicemos la simulación podamos especificar la duración de un determinado evento. Un segundo aspecto que va a aparecer en VHDL con respecto al tiempo es este otro bloque, un bloque llamado process. Observemos la indicación de él, la posibilidad de darle un nombre, su apertura con begin, su finalización con end process. En este process más adelante vamos a colocar los estímulos. En este momento simplemente vamos a explicar esta construcción que nos va a permitir indicarle más adelante a las herramientas de simulación cómo en qué momento la simulación termina. Esto va a ser útil porque de lo contrario la simulación podría continuar indefinidamente y no sabríamos en qué momento los valores, los resultados ya están disponibles para que los analicemos. El concepto de componente, es decir, el sistema que vamos a someter a prueba, se puede indicar en VHDL de varias formas. Una de ellas es la que mencionamos aquí. En esta sección donde hemos puesto antes señales y constantes, también podemos colocar componentes. Componentes es básicamente la descripción de la entidad. Obsérvese que es esencialmente la misma, simplemente que estamos usando la palabra reservada components. Las señales de prueba que pertenecen al test bench se especifican de manera similar como se había hecho antes. Observemos entonces que en esta arquitectura de nuestro test bench vamos a poder colocar componentes, señales y constantes antes de que formalmente empiece la prueba. ¿Cómo se realizan las conexiones entre estas señales externas y la unidad bajo prueba? Se hace con una construcción llamada por map. Observemos la sintaxis entonces para que se haga esa unión. Estas señales pueden tener distintos nombres. En este caso preferimos usar los mismos nombres para las señales y para los puertos para que sea más fácil identificar la correspondencia. El núcleo de un test bench son los estímulos, es decir, cómo forzar valores en los puertos de la unidad bajo prueba para que ella los pueda procesar y generar resultados. Observemos cómo se puede hacer. Aquí hay dos ejemplos. Vamos a forzar valores para ingresar el número 7 como tal, que en formato binario sería 1, triple 1. Observemos esta construcción waits que me permite, por decirlo así, congelar los valores de las señales durante un determinado tiempo, el tiempo que habíamos especificado antes en la constante. En este caso el número 7 es un número primo y el número 12 sería un número no primo. Son dos ejemplos de estímulos. Claramente podremos colocar más. De hecho, la idea de un test bench es colocar la suficiente cantidad de estímulos para que sean representativos de la funcionalidad del sistema. Y la construcción que habíamos previamente explicado para que la simulación termine. En resumen, en la clase de hoy hemos dado unas ideas acerca de cómo ir desde un problema hasta su solución en VHDL. Los problemas o las necesidades en general se especifican de manera informal a través de palabras, a través de bosquejos. La idea nuestra es pasarlos a una representación más formal. Para ello contamos con herramientas como tablas, gráficos, mapas o esquemáticos. Nos interesa más en nuestro curso hacer una representación mediante una descripción en VHDL. Hemos analizado algunas características iniciales del lenguaje, cuál es la sintaxis de él, la posibilidad de incluir comentarios, cómo incluir bibliotecas,
la existencia de bloques con la característica begin-end, algunas construcciones fundamentales como una entidad, una arquitectura, la posibilidad de ingresar señales, también ecuaciones booleanas. Para el caso de las pruebas del test bench, hemos visto cómo ingresar componentes, cómo ingresar señales de prueba, cómo forzar valores, es decir, ingresar estímulos a nuestro sistema y cómo manejar el tiempo. Esto concluye nuestra clase introductoria a VHDL. Gracias.